En una oportunidad un hombre muy creyente, él sentía la necesidad de recibir una señal de Dios para saber cómo iba a continuar su vida. Como usted y como yo, siempre estamos buscando a Dios porque necesitamos que Él nos guíe en el camino para saber qué vamos a hacer. Y él estaba orando y pedía una señal: Señor, envíame una señal. Y todas las noches antes de acostarse, él oraba y le pedía a Dios que le enviara una señal sobre cómo tenía que seguir o cómo tenía que vivir el resto de su vida. Y anduvo así durante 2 o 3 semanas, muy intenso él. También se mete como en un ambiente muy semimístico, porque a veces somos así, ¿no? Como que, ay, vamos a sentir algo así raro. Entonces, y él esperaba recibir una señal divina. Y un día, paseando por el bosque, vio a un cervatillo. Un cervatillo son los ciervos esos chiquititos, como Bambi. ¿Cuántos lloraron con Bambi? Entonces vio un cervatillo ahí herido, estaba caído, tenía una pata rota, y él se quedó mirándolo sorprendido. Y de repente vio cómo se acercaba un puma. Y más se asustó el hombre. Y se quedó ahí expectante porque dice, seguramente se lo va a comer. Se va a aprovechar de la situación y se va a comer al cervatillo. Y obviamente él no hacía ruido porque dice, no hace cosa que me ataque a mí también. Y se quedó mirando y sorpresivamente vio que el puma se acerca al cervatillo y en lugar de atacarlo, empieza a lamer las heridas del cervatillo. Y después sucede algo inesperado, porque en lugar de comérselo, ¿sabe qué hizo? Le trajo alimento y le trajo agua. Él se quedó asombrado. Al otro día, el hombre decide volver al mismo lugar y ve que el cervatillo todavía está ahí y que aparece el puma, una vez más, lame sus heridas, le trae alimento y le trae agua. Y él dijo, esta es la señal que yo estaba buscando. Esta era la señal, es muy clara. Dios va a proveer de todo lo que yo necesito. Yo no tengo que ponerme ansioso y no tengo que perseguir a nadie. Lo único que tengo que hacer es esperar en Él. Eso es lo que él interpreta. Así que decidió quedarse en la puerta de su casa, sentadito como el cervatillo, poniendo cara de víctima, a ver cómo... y esperar que alguien le trajera la provisión que él necesitaba. Y dice que pasaron horas, pasaron días, pasaron semanas, y la gente pasaba y nadie le daba absolutamente nada. Hasta que un día pasa un sabio muy reconocido en el pueblo y este hombre le habla y le dice, ¿sabe qué, sabio? Dios me engañó. Yo soy muy creyente y le pedí a Dios que me diera una señal de cómo yo tenía que seguir mi vida, cómo tenía que caminar, cómo tenía que avanzar. Y Dios me confundió, me dio una señal errónea. A lo que el sabio, al mirarlo, le dice, ¿pero qué pasó? Y él le cuenta la historia, ¿no? Todo lo que había pasado. Y el sabio escuchó atentamente. Y le dice el sabio, mira, quiero que sepas algo, yo también soy muy creyente y puedo decirte que Dios no manda señales en vano. Dios te manda una señal para que tú aprendas. Pero el hombre estaba tan enceguecido que dice, no, pero Dios me engañó, entonces ¿por qué Dios me engañó? A lo que el sabio le responde, ¿qué haces tú que eres un puma fuerte y listo para luchar, comparándote con un cervatillo herido? Y yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Por qué siempre nos colocamos en el papel de víctima? ¿Por qué siempre tenemos la tendencia a ponernos en el papel de víctima? Nosotros somos los que sufrimos. Nosotros somos los que necesitamos. Y el tema de hoy es protagonistas. Protagonistas. Protagonista. La palabra protagonista viene del griego, que proto significa primero, y agonitis, que viene de agonía, es luchar, es combatir. Por lo que habla de un luchador, un combatiente, aquel que lucha primero, aquel que combate primero. El antónimo de protagonista es antagonista, aquel que lucha en contra. Pero Dios quiere que usted y que yo seamos protagonistas. Amén. Por eso voy a preguntar, ¿cuántos protagonistas han venido hoy? Amén.
Yo sé que tiene la mano congelada, la sacan así. En una historia, el protagonista es aquel que lleva o que realiza las acciones más importantes. Por lo que sin un protagonista, cualquier historia carecería de valor o de sentido. Y el protagonista siempre es el que está en el centro de la historia, porque es el que toma decisiones claves y además se hace responsable de las decisiones que toma. ¿Sí? El protagonista también es aquel que tiene interacción la mayor parte del tiempo con los demás personajes de la historia. Por otro lado, es el protagonista quien enfrenta los mayores y más importantes desafíos, obstáculos. Entonces, podemos concluir que el protagonista de la historia es un luchador nato. Y Dios quiere que usted y yo seamos luchadores natos. Y quiero decirte algo, iglesia, familia. Dios no te dio el papel de víctima. Dios no te dio el papel de víctima en la historia de tu vida. Dios te dio el papel de protagonista. El de un luchador nato. Y quiero decirle algo, Dios quiere que usted luche y Dios lo va a poner en un campo de batalla. Primero, porque Dios no quiere que usted experimente la derrota. Dios quiere que usted experimente victorias. Amén. Y si usted la está luchando hoy, quiero decirle algo. Usted está pasando por esa lucha porque Dios quiere que usted aprenda a experimentar victorias. Amén. Y no que esté en un papel de víctima. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? ¿Nos metemos en tema? Ok. Teniendo en cuenta que un protagonista es un luchador nato, podríamos decir, número uno, que el protagonista es aquel que lucha por algo y no contra algo. El protagonista es aquel que lucha por algo y no contra algo. Y yo tengo una pregunta, porque estoy repreguntando. ¿Será el frío? Yo le pregunto a usted, ¿luchas por algo o luchas contra algo? ¿Y en la práctica? Acá nos adelantamos y decimos cosas, pero en la práctica, ¿luchamos por algo o luchamos contra algo? Mire, el día a día suele enfrentarnos a diversas luchas. Todos los días nos estamos enfrentando a diversas luchas. Muchos luchan contra el tiempo. ¿Cuántos lucharon contra el tiempo hoy? Se me hizo... Bueno, otros luchan contra diversas adversidades que se presentan. Y algunos, miren, luchan incluso contra personas. Puede ser en el trabajo con el jefe. Puede ser en la casa con la suegra. La lucha es aguerrida. Otros luchan contra sí mismos. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra algo, lucháramos por algo? ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra algo, lucháramos por algo? Si, por ejemplo, dejaras de luchar contra el tiempo y empezaras a luchar por vivir un mejor tiempo. Dejáramos de luchar contra el tiempo y comenzáramos a luchar por vivir un mejor tiempo, un mejor presente, en el que hicieras aquello que te apasiona. ¿Qué pasaría si hicieras lo que te apasiona? Si por un momento o algunos instantes en el día dedicaras a hacer lo que te apasiona. ¿Qué pasaría si te rodeara de las personas correctas, de las personas que agregan valor a tu vida? Porque le voy a decir algo, la mayoría del tiempo nos rodeamos de gente fracasada, de gente quejosa, de gente que no quiere crecer, de gente que no quiere avanzar. ¿O no que basta con llegar el lunes al trabajo y escuchamos todas las quejas de todo el mundo? Mire, esta sería una gran manera para dejar de lamentarnos por el pasado y abocarnos a resolver totalmente el presente que tenemos. Porque le voy a decir algo, usted tiene el poder hoy en sus manos de poder aprovechar y de resolver el ahora, tú ahora. Y sabe que hay un mal concepto, por ejemplo, en cuanto al servicio. La gente por ahí no quiere servir a Dios, no quiere comprometerse con el servicio a Dios porque le pesa. Pero el problema no está en el servicio a Dios, porque la gente le tiene miedo. Lo hablamos estos domingos atrás. Las excusas, el compromiso. El problema está en que el servicio
está mal enseñado, porque el servicio comienza en uno. Si yo no me sé servir a mí mismo, no puedo servir a Dios y servir a los demás. Pero esa no debe ser la excusa para no servir. Pero uno tiene que aprender a servirse a uno mismo. ¿A cuánto les gusta bañarse? Los que no levantaron la mano, hay que filmarlos a todos. ¿A cuánto les gusta salir a vitrinear? Le voy a preguntar a los varones cuánto les gusta que la esposa gaste la tarjeta. Pero ¿cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu matrimonio? ¿Cuánto hace que no sales a tomar un helado? ¿Cuánto hace que no sales a caminar de la mano? No hace falta tener dinero para disfrutar de las cosas. ¿Cuánto hace que no te dedicas tiempo a ti? A las mujeres más que nada les hablo. ¿Cuánto hace que no te sientes linda? ¿Cuánto hace que no te autorregalas algo? ¿Cuánto hace que no? ¿Cuánto hace que no te sientes plena? ¿Por trabajar más? ¿Por atender más a la familia? ¿Qué sucedería si en vez de luchar contra las adversidades de la vida, lucháramos para tener una mejor calidad de vida? ¿Qué sucedería si lucháramos para tener una mejor calidad de vida? Y cuando hablo de una mejor calidad de vida no estoy hablando de plata. No estoy hablando de comprar más cosas ni tener... No, estoy hablando de aprovechar que este día sea el mejor día. Este día lo voy a disfrutar, este día voy a aprovechar, este día voy a disfrutar de mi familia. Porque ¿sabe qué? En un abrir y cerrar de ojos los hijos se nos van. En un abrir y cerrar de ojos ya no tenemos la fuerza de antes. Mi esposa dice que ando crocante, porque cuando me agacho, crac, 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 crac. Por ahí me dice que tengo un cuerpo porno, por no hacer ejercicio, por no comer bien. Ah, ¿qué pensaron? ¿Qué pensaron? Mire, si aprovecháramos esto, si lucháramos por algo, encontraríamos el propósito a nuestra vida. Porque tendríamos planificación, acción en cada tarea por hacer. No andaríamos por andar en esta vida. Si reflexionamos en esto, hermano, entenderíamos que en esta vida todo se trata de cuestión de perspectiva, de cómo miramos las cosas. Y quiero darle un ejemplo bíblico de perspectiva. Por favor. Mire, David enfrenta a Goliat. David enfrenta a Goliat. Y estaban todos asustados porque este grandulón salía y ofendía al pueblo y los amenazaba. Y todos miraban al gigante. Mire, dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? A Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Pero miren ahora el detalle. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas? Y le dará a su hija. Bueno, no sabemos si era bonita la hija o no. Capaz que David se llevó un paquete a la casa que no le gustaba. Y le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Cuántos no quieren pagar más impuestos? Dígame. Mire qué interesante. Esto es lo que se le iba a dar al que venciera al gigante. El versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hombre tan grande? Nadie lo puede vencer. ¿Eso dice el texto bíblico? No. Miren lo que dice David, cuestión de perspectiva. Mientras algunos miraban al gigante, miren lo que preguntaba David, ¿dónde tenía puestos los ojos? ¿Qué harán al hombre que venciere al filisteo? ¿Y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Veo que es una cuestión de perspectiva. Mientras algunos miran al gigante, otros miran la recompensa. Mientras algunos luchan contra algo, hay otros que luchan por algo. Y David tenía puesta la mirada ¿en dónde? En la recompensa. ¿Y qué se llevó? La recompensa. Es una cuestión de perspectiva. David entendió que era protagonista, entonces no luchó contra algo, luchó por algo.
Y quiero decirte algo, iglesia, hoy es una buena oportunidad y es importante que tú dejes de luchar contra la vida y te des la oportunidad de luchar por la vida. Deja de luchar contra la vida y comienza a luchar por la vida. Y quiero citar lo que dice Jesús en Juan 10:10. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Un bostezo de júbilo? Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida. Y para que la tengan ahí nomás. ¿Así dice? ¿Qué dice? Y para que tengan en abundancia. Te pregunto, ¿por qué te conformas con menos si lo que Dios te ha dado es en abundancia? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunto, porque estoy preguntón. ¿Qué sucedería si decides luchar por ser feliz? Nos faltan muchas cosas, sí, pero si luchamos por ser feliz aún con lo que nos falta. Si decides ser feliz tú primero. Luchamos por otros, pero no luchamos por nuestra felicidad. Hay gente que dice, cuando tenga esto o logre esto, voy a ser feliz. Nunca va a ser feliz. Porque la realidad es que el ser humano siempre se siente que está en falta. ¿Cuántos sienten a veces que no dan la talla? ¿Y sabe por qué? Porque como dice Santiago 1:8, el ser humano es inconstante en todos sus caminos. Si no hace algo bien, renuncia. Si Dios hoy no me dio lo que me tiene que dar, renuncia. Fíjese qué interesante esto. Hay gente que es fiel con Dios en dar económicamente lo que Dios pide en su palabra, pero cuando viene algún momento difícil, lo primero que corta es eso. Le saca a Dios para suplir lo otro. Porque el ser humano es inconstante en todos sus caminos. Pero el protagonista es aquel que lucha por algo, no contra algo. Y yo quiero que salgamos de acá en el nombre de Jesús luchando por algo, no contra algo. Bueno, apaguemos todo, nos vamos porque no vino nadie. Yo quiero que salgamos de acá, familia, luchando por algo y no contra algo. Amén. Yo quiero que usted alcance victoria luchando no contra algo, sino por algo. Me trabé. Yo quiero que usted alcance victoria luchando no contra algo, sino por algo. Amén. Y que sea de testimonio para la gloria de Dios. ¿Quiere calentar las manos y aplaudir un poquito? Pablito, ¿me juntas la puerta? Por favor. Dios es bueno, familia. Número 2. Teniendo en cuenta que un protagonista es un luchador nato, podríamos decir que el protagonista es aquel que lucha buscando una metamorfosis mental. Luchar buscando una metamorfosis mental. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Bueno, mire el texto bíblico. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma de este siglo, del mundo, sino transformaos. Y acá la palabra transformarse, ahí la puse en griego, es metamorfosis. La metamorfosis es cuando el gusano se convierte en mariposa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. No tomen la forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que no va a haber transformación, no va a haber metamorfosis si no renovamos nuestra forma de pensar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No será que a veces no comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque no hay un cambio de mente? Hermano, en un sistema en el que vivimos mundialmente, donde se prohíbe pensar o a los que piensan se los mata. Henry Ford decía que el trabajo más difícil del mundo es pensar, por eso hay poca gente que lo hace. El protagonista es aquel que decide día tras día en ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente.
El protagonista es aquel que trabaja en su forma de pensar porque sabe que tiene la mente de Cristo. Todos los días tenemos que trabajar en nuestra forma de pensar, porque tenemos la tendencia a ponernos como este hombre en el lugar del cervatillo, de la víctima, y no del puma. Yo no sé usted, amado, pero yo tengo una lucha mental. Porque la tendencia a pensar lo malo o el fracaso, ahí está. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos que pensar como Él. Entonces debemos trabajar en nuestra forma de pensar, porque nuestra mente es traicionera. Nuestros pensamientos nos boicotean. Mire lo que le dice Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Ellos tienen que entrar a conquistar la tierra prometida. Y Josué es el que los va a guiar. Miren lo que le dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea que hay que moverse. Y hay que ser valiente. No hay que quedarse quieto. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando habla de ley, habla de la Biblia. O sea que para tener relación con la Biblia hay que ser fuerte y valiente. Hay que esforzarse. Porque hay que esforzarse para leer la Biblia, ¿o no? ¿Qué cuesta? Vamos, hermano, estamos todos fallados acá, ¿eh? Este es un hospital de restauración. Nos cuesta. Pero los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, dice Jesús. Mire lo que dice. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra prosperidad aquí en el original habla de ser próspero mentalmente. Lo vimos el domingo anterior. Ser prosperado mentalmente es que nadie va a conquistar si no es próspero de acá. Nunca vas a llegar al lugar que quieres llegar a cumplir tus sueños si no eres próspero de mente. Y para ser protagonista uno tiene que entenderse como protagonista. Y uno tiene que trabajar en su forma de pensar. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, otra vez la palabra prosperar, tu camino, y todo te saldrá bien. En este caso, la palabra prosperar en el original habla de hacer las cosas con éxito. Pero si no hay una transformación mental, no podemos hacer nada en nuestra vida de una manera exitosa. ¿Está conmigo, familia? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por lo tanto, tiene que haber una metamorfosis mental. Día a día tenemos que luchar para que haya un cambio en nuestra mente. Y la metamorfosis o la transformación mental es consecuencia de que la Biblia sea el centro de nuestro pensamiento. Porque cuando uno se levanta y dice, me siento solo, Dios te dice, uno agarra la Biblia y Dios te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno se levanta y dice, no doy más del dolor que tengo, el Señor se levanta en su palabra y te dice, yo soy tu sanador. Uno mira y dice, ¿cómo voy a hacer este mes para pagar esto? Y Dios te dice, yo soy tu proveedor. Mire lo que dice Isaías 32:8. Pero el generoso pensará ¿qué? Generosidades. Pero el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. Yo tengo preguntas para hacer. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando y qué estás pensando? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son generosos? Ya vimos el significado de la palabra generosidad. Es la capacidad de generar abundancia. Con tu mente, ¿generas abundancia? ¿Sabe que en aquel rincón un día se me apareció un ángel? No se me apareció nada. Cuando llegamos acá, yo me paraba en aquel rincón y miraba todo para acá y soñaba. Y decía, Señor, ¿cómo se verá? ¿Cómo se verá? ¿Cómo se verá? Y después llegábamos y veíamos, ¿y el piso? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Entonces ahora que estamos creciendo y una vez que terminemos el templo vamos a cambiar a todos los hermanos y vamos a traer hermanos nuevos. ¿En qué estás pensando? Yo sé que podemos tener un templo bonito.
Pero ¿sabe qué quiero yo? Que Illapel caiga rendida a los pies de Cristo. Que las familias sean restauradas, que los matrimonios sean restaurados, que los niños sean restaurados. El protagonista es aquel que lucha buscando una metamorfosis mental. Renueve su forma de pensar. Renueve su forma de pensar en el nombre de Jesús. Familia, renovemos nuestra forma de pensar. Porque como dijo el rey Salomón, somos lo que pensamos que somos. Si te piensas un fracasado, un derrotado, lo eres. Pero si te piensas un victorioso en Cristo Jesús, quiero decirte que lo eres para la gloria de Dios. Amén. Y termino. Amén. Gracias. Usted es esa ayuda que yo necesito al final. Bueno, número 3. Teniendo en cuenta que un protagonista es un luchador nato, podríamos decir que el protagonista es aquel que lucha buscando ser lleno del Espíritu Santo. Buscando ser lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Mirad pues, presta atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra necio en el original es tonto. Y Dios te dice, no andes como tonto, anda como sabio. Metamorfosis mental. Lucha por algo, no contra algo. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé por qué hay hermanos que nos están promocionando en contra de la iglesia. Porque le dicen a otros, no vaya porque hace frío. Y ahora que hemos agrandado el templo, hace más frío. Eso no es aprovechar el tiempo. Porque el invierno que viene, le voy a decir algo, va a hacer frío también. Y en el verano va a hacer calor. El que se quedó durmiendo no está aprovechando el tiempo y los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, quiero decirle algo, es que usted esté acá. Es que usted esté acá. Sigue el texto bíblico. No os embriaguéis con vino. ¿Cuánto dicen amén? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tú no puedes salir de aquí hoy si no estás lleno del Espíritu Santo. Así que los vamos a medir con un termómetro a la entrada. Tú no puedes irte si no estás lleno del Espíritu Santo. Y mire, ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque dice, hablando entre vosotros con salmos, como el que leyó hoy mi hermana, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ay, pero las cosas no salen, pero la palabra viene. El Señor cumplirá su propósito en mí. Ay, y eso empieza a animarme, hablando entre vosotros con salmos, pero mi hermano, no doy más. Hermano, el Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tómese un momento, por favor, y dígale, Señor, gracias. Señor, gracias. Vamos, que se escuche. Gracias. Dígale al que está al lado, perdón que lo moleste con esto, pero dígale, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti. Sí, yo sé que acá, porque me contaron que María Angélica cuando lo vio se derritió al momento y sí, yo viví lo mismo, así que íbamos hablando del tema. Todo el camino. Es importante llenarse del Espíritu Santo para todo. Mire, le voy a mostrar la primera vez que en la Biblia aparece la expresión de que alguien fue lleno del Espíritu Santo. Mire lo que dice Éxodo 31. Va a hablar de la construcción del tabernáculo. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo experimenta una transformación mental, una metamorfosis mental. Lucha por algo, no contra algo. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Amén. Llénese del Espíritu Santo. En ciencia y en todo arte. Hasta para el arte necesitamos, para el arte de frío no,
Hasta para el arte necesitamos estar llenos del Espíritu. Para inventar diseños. ¿Qué te ha puesto Dios en tu corazón? ¿Una empresa? Llénate del Espíritu Santo y Él te va a dar los diseños. Para trabajar en oro. Amén. Pero que sea mío. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mire, la primera vez que alguien fue lleno del Espíritu Santo fue para trabajar. ¿Vio que Dios no es comunista? Amén. El protagonista es aquel que lucha buscando ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿y cómo es esto? Dirá alguno. Dígale hoy al Espíritu Santo, te necesito. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin ti. Ya deja de orar para que Dios te dé cosas. Comienza a orar para que Él te llene de su Espíritu. Camina por la calle y dile, Señor, yo te necesito, lléname de tu Espíritu. Lo demás se va a añadir, lo demás se va a añadir, lo demás viene. El piso viene, el templo más grande viene, la gente viene, no importa eso. Llénate del Espíritu Santo. Y termino. Fui rápido y furioso. Teniendo en cuenta que un protagonista es un luchador nato, podríamos decir que el protagonista es aquel que lucha por algo y no contra algo. ¿Contra qué estás luchando? Es hora de dejar de luchar contra eso porque no tiene sentido, estás perdiendo fuerza, estás perdiendo recursos, vitalidad. Es hora que comiences a luchar por algo. Lucha por ser feliz, lucha por bendecir, lucha por tener una mejor calidad de vida, lucha para disfrutar. Número 2, el protagonista es aquel que lucha buscando una metamorfosis mental. Ya no puedes pensar como pensabas ayer. Y mañana tampoco puedes pensar como piensas hoy. Tienes que mejorar, tienes que inyectarte Biblia. Porque cuando vienen los pensamientos inmundos, porque a mí vienen pensamientos inmundos. ¿Quiere saber cuál? Los mismos que le vienen a usted. No nos hagamos. Pero cuando uno está lleno de la palabra, la Biblia sola, toma lo sucio y lo saca. Es hora de renovar nuestra forma de pensar y dejar de hablar de cosas chiquitas, de proyectos chiquitos. Comencemos a hablar de proyectos grandes. Comencemos a hablar de cosas grandes, porque Dios es grande. ¿Está conmigo? Y la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, prohibido pensar en derrota. Prohibido pensar en fracaso y en pobreza. En el nombre de Jesús. Y número 3. El protagonista es aquel que lucha buscando ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.